Bienvenidos a Proyecto Biblia. Hoy les presentaremos a las reinas más maléficas de la Biblia. Algunos de los reyes malvados que conocemos en la Biblia también estaban casados con reinas malvadas que alentaban a sus esposos a hacer el mal o ellas mismas hacían el mal en nombre de sus esposos. Ejemplos de estas reinas malvadas mencionadas en la Biblia son Jezabel, reina de Israel. Se suponía que un israelita no debía casarse con un pagano, así que el Señor les ordenó que hicieran lo que hicieran Acab. Abandonaron la palabra de Dios y se casaron con Jezabel, princesa de Sidón, hija de Edbal, rey de los sidonios. Jezabel y Acab, su esposo, empujaron aún más al reino de Israel a la idolatría, porque establecieron la religión de Baal en el reino. Jezabel era hija del rey sacerdote Edbal, gobernante de las ciudades fenicias de Tiro y Sidón. Su nombre en fenicio significaba prímula, pero el nombre exacto en hebreo, Jezabel, significaba basura, que era como se la conocía en el Antiguo Testamento. Jezabel era la esposa del rey Acab. Acab era el monarca del reino de Israel durante ese tiempo. Acab no solo siguió a Jeroboam a la idolatría, sino que también se casó con Jezabel, que era la hija del rey de los sidonios. Ambas acciones contribuyeron a la reputación de Acab como un rey extremadamente malvado. Según el libro de los reyes, Acab fue reconocido como el peor de todos los reyes. Fue capaz de crear una gran cantidad de destrucción durante sus 22 años de gobierno. Este era el hombre con el que Jezabel estaba casada. Era muy evidente que ella utilizó a Acab para lograr sus nefastos objetivos, y él no requirió mucho convencimiento. Era la primera vez que un rey de Israel se alía por matrimonio con una princesa pagana. Jezabel llegó a la conclusión de que practicaría el culto satánico de Baal en lugar de la adoración del Señor Dios. Un rey, 18, 19. Ahora pues, envía y reúne a mí a todo Israel en el monte Carmelo, y a los profetas de Baal y a los profetas de las arboledas que comen a la mesa de Jezabel. La práctica de la adoración a Baal se generalizó en Israel durante el reinado de Acab, y la práctica de la adoración a Baal también afectó a Judá. Varias partes adoraron a Baal de diferentes maneras, y Baal demostró ser un dios altamente universal. Varios lugares destacaron uno u otro de sus atributos y diseñaron sectas especiales del baalismo. Baal está representado en las esculturas con un casco adornado con cuernos de toro, símbolo de fuerza y fertilidad. Sostiene un garrote o maza en una mano, probablemente representando el trueno, y una lanza adornada con hojas en la otra, posiblemente representando tanto el rayo como la vegetación. Después de casarse, Jezabel logró convencer a Acab de que aceptara a Baal. Era una mujer que ansiaba más poder y buscaba silenciar a cualquiera que intentara desafiar su autoridad. No estaba dirigida por ningún principio, no estaba constreñida por ningún temor a Dios ni a los hombres, y era celosa en su compromiso con la adoración pagana que practicaba. No escatimó esfuerzos para retener la idolatría en toda su grandeza a su alrededor. Sus acciones fueron, en muchos sentidos, extremadamente perjudiciales para el reino de Israel y Judá. El capítulo 21 de Reyes traza los eventos que condujeron a la muerte de Jezabel y Acab. No hay muchas parejas en la Biblia que sean menos atractivas a la vista que el rey Acab y la reina Jezabel. Al final de uno de los reyes, se nos presenta su obsceno y desagradable crimen. Debido a que sufrían de una ausencia casi total de liderazgo carismático, se vieron obligados a recurrir al engaño, el egoísmo y la astucia para lograr sus objetivos. El lugar es Jezreel, donde Acab y Jezabel tenían un palacio. Contiguo al palacio había una viña poseída por Nabot el Jezreel, y Acab deseaba anexionarse la viña para poder plantar allí un huerto. Nabot se negó a vender o intercambiar su tierra,
ya que la ley de Israel decretaba que la propiedad debía permanecer en la familia a la que había sido asignada originalmente. Números 36, 7. Biblia ampliada para que ninguna herencia de los israelitas sea transferida de tribu en tribu, porque cada uno de los israelitas se aferrará a la herencia de la tribu de los antepasados tribales de su padre. Cuando Jezabel encontró a su esposo molesto y malhumorado, y se enteró de que Nabot se había negado a vender su viña, le aseguró a Acab que la viña pronto sería suya. Reyes 21, 8 a 16. Escribió, pues, cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y las envió a los ancianos y a los nobles que vivían con Nabot en su ciudad. Ahora bien, en las cartas que ella escribió, proclama un ayuno y sienta a Nabot a la cabeza del pueblo, y sienta frente a él a dos hombres inútiles y sin principios, y haz que testifiquen contra él diciendo: maldecido a Dios y al rey, y luego sácalo y apedreándolo hasta la muerte. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían allí, hicieron lo que Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Entraron dos hombres inútiles y sin principios, y se sentaron frente a él, y testificaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo que Nabot maldecía y renunciaba a Dios y al rey. Luego lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta matarlo. Entonces enviaron un mensaje a Jezabel diciendo: Nabot ha sido apedreado hasta la muerte. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, dijo a Acab: levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, que él no quiso venderte, porque Nabot ya no vive, sino que está muerto. Cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, se levantó para bajar a la viña de Nabot el de Jezreel, para tomar posesión de ella. Jezabel, siendo la persona taimada que era, tendió una trampa a Nabot de tal manera que parecía que estaba siendo ejecutado por desobedecer la ley de Jehová. Jezabel ordenó la muerte de los hijos de Nabot porque sabía que después de la muerte de su padre, la herencia sería para ellos. La malvada reina era tan metódica como malvada en su enfoque de sus malvados planes. Elías se encontró con Acab cuando se dirigía a tomar posesión de la viña y pronunció sentencia contra Acab por asesinato y robo. Elías dijo que Acab sería asesinado, que el cuerpo de Jezabel sería devorado por perros en Jezreel y que a los descendientes de Acab no se les daría un entierro apropiado. La dureza del castigo de Acab se puede entender al considerar las profundidades a las que cantó en su búsqueda de la idolatría. La Biblia dice que no hubo nadie como Acab que se vendiera a sí mismo para hacer maldad. Después de que Acab se enteró de su inminente destrucción, se postró ante el Señor en arrepentimiento. En respuesta a esto, el Señor emitió un decreto de que los juicios que se dictarían sobre la esposa y los hijos de Ahab no se llevarían a cabo hasta después de que Acab hubiera fallecido. Ella mató a los profetas de Dios. Cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas y los escondió en una cueva y les proveyó de pan y agua. Reyes 18:13. ¿No se le ha dicho a mi señor Elías lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor? ¿Cómo escondí a 100 de los profetas del Señor a los 50 años en una cueva y les proveí de pan y agua? También hizo todo lo posible para matar a Elías. 1 de los Reyes 90 y 1-4. Amplificado ahora la Biblia, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal con la espada. Entonces, Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo: «Que los dioses hagan conmigo a mí, y más aún, si mañana a esta hora no hago tu vida como la vida de uno de ellos». Y Elías tuvo miedo, se levantó y corrió para salvar su vida, y llegó a Beerseba,
que pertenece a Judá, y dejó allí a su siervo. Pero él mismo viajó un día por el desierto, y viniendo, se sentó debajo de un enebro y rogó a Dios que le permitiera morir. Él dijo: «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que la de mi padre». Elías, temiendo por su vida, se dirigió a Horeb. Su muerte ocurrió de acuerdo con la profecía profetizada unos años después. Acab fue asesinado en una batalla contra los sirios, y Jezabel continuó gobernando durante casi otros 10 años después de su muerte. Como sucesor de Elías y profeta por derecho propio, Eliseo reanudó la cruzada de Elías para acabar con la adoración de Baal. Instaló a un comandante militante llamado Jehú como rey de Israel, una orden que provocó una guerra civil cuando Joram, Acab y el hijo de Jezabel gobernaban entonces. Jehú era comandante de carros para el rey de Israel, Acab y su hijo Joram, en la frontera de Israel frente a Damasco y Asiria. En los anales de la historia, Jezabel es recordada como la personificación de todo lo que es astuto, desagradable, vengativo y vicioso. Cuando Jehú entró por las puertas de Jezreel, ella se asomó a la ventana del palacio y dijo: «Que paz tenga Zimri, que mató a su señor». Levantó la cabeza e hizo una seña a sus chambelanes, que la arrojaron por la ventana. Ella fue rápidamente consumida por los perros callejeros, según la palabra de Elías el Tisbita, después del incidente de Nabot y su propiedad, 1 Reyes 21:9, y le hablarás diciendo: «Así ha dicho Jehová, has matado, y también has tomado posesión», y le hablarás diciendo: «Así ha dicho Jehová, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán los perros tu sangre y también la tuya». Más tarde, su nombre llegó a ser utilizado como sinónimo de una mujer malvada. Sin embargo, tengo esto en contra de ti. Ustedes toleran a esa mujer, Jezabel, que se llama a sí misma profeta. Con su enseñanza extravía a mis siervos para que se fornicaran y comieran alimentos sacrificados a los ídolos. Apocalipsis 2:20. Si piensas que Jezabel fue la peor, déjame presentarte a su hija número 2, Atalía, reina de Judá. Tenemos un video más desarrollado acerca de esta mujer, te lo dejo por aquí arriba. Atalía era hija de Acab, rey de Israel. Se casó con Joram, hijo de Josafat. Demostró ser una reina malvada, al igual que su madre, la reina Jezabel, y su padre, el rey Acab, y sus hermanos, el rey Ahazía y el rey Joram. Atalía, cuyo nombre significa afligida por Dios, reinó como reina de Judá entre los años 841 y 835 a.C. Se sentó en el trono del rey David. Su nombre significa afligida por Dios. El reinado de Atalía como reina se intercaló entre varios siglos durante los cuales Judá e Israel fueron gobernados por reyes y reinas malvados. Atalía era una ferviente seguidora de Baal y, como resultado, era tan malvada como los monarcas que vinieron antes y después de ella. El esposo de Atalía, Joram, fue rey de Judá hasta su muerte en el año 841 a.C. A diferencia de su padre, Joram era un rey malvado. El hijo de Atalía, Ahazía, ascendió al trono a la edad de 22 años y se estableció tan malvado como su padre. Atalía guió a su hijo en sus diabólicos planes. 2 Crónicas 22:3. Biblia ampliada también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre era su consejera y ella lo animaba a actuar malvadamente. Ocosías sirvió como rey de Judá por menos de 1 año, pues fue asesinado junto con el enfermo rey Joram de Israel. Su asesino fue Jehú, quien originalmente había sido comandante del ejército del rey Acab. 2 Reyes 9:25. Entonces Jehú dijo a Bidkar, su oficial, que lo recogiera y lo arrojara a la propiedad del campo de Nabot, el de Jezreel.
porque me acuerdo de que cuando tú y yo cabalgábamos juntos detrás de su padre Acab, el Señor pronunció esta profecía contra él. Jehú fue ungido como el nuevo rey de Israel por el profeta Eliseo, quien también lo comisionó como instrumento del Señor para llevar a cabo el castigo que Dios había pronunciado contra el rey Acab y toda su familia a causa de su idolatría. Como parte del objetivo de Jehú de poner fin a la dinastía establecida por Acab, Jezabel y sus hijos fueron ejecutados. Dio la casualidad de que su hijo Ahazia estaba visitando a Joram cuando Jehú llegó para llevar a cabo el complot para matar a Joram. Como resultado, Ahazia también perdió la vida. Crónicas 22 de 10 a 12, cuando Atalía, la madre de Ocosía, vio que su hijo había muerto, procedió a destruir a toda la familia real de la casa de Judá. Pero Josabé, hija del rey Joram, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo robó de entre los príncipes reales que estaban a punto de ser asesinados, y lo puso a él y a su nodriza en un dormitorio. Debido a que Josabé, la hija del rey Joram y su esposa del sacerdote Joyadá, era hermana de Ocosía, ella escondió al niño de Atalía para no poder matarlo. Permaneció escondido con ellos en el templo de Dios durante 6 años mientras Atalía gobernaba la tierra. Atalía, que ya había perdido a su marido y luego a su hijo, tomó el reino para sí misma ejecutando a sus propios nietos después de haber perdido a su marido y a su hijo. Atalía, la reina destacada en la historia bíblica, perdió a su esposo, el rey Acazías, de una manera trágica y dramática. Acazías sufrió un accidente grave mientras gobernaba y buscó orientación divina a través de mensajeros enviados al dios Baal-Zebub en Ecrón. Sin embargo, el profeta Elías intervino y anunció el juicio divino sobre Acazías por buscar ayuda en un dios falso. Posteriormente, Acazías murió a causa de las heridas de su accidente. Satanás era la fuerza oculta detrás de esta salvaje masacre de la familia real y estaba tratando de cortar la línea mesiánica, como había intentado hacer en el pasado y se esforzaría por hacer en el futuro. Jehová movió a Josabad para que escondiera a su sobrino Joás, porque la promesa de Génesis 3:15 garantizaba que el Señor preservaría la línea a través de la cual el Señor Jesús vendría con el tiempo. El esposo de Josabjat, Jehoyeda, que era sacerdote, cuidó de él durante los siguientes 6 años mientras estaba escondido en el templo. 2 Reyes 11:2. Pero Josabé, hija del rey Joram de Judá y hermanastra de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo raptó de entre los hijos del rey que iban a ser asesinados, y lo escondió a él y a su nodriza en el dormitorio. Así que se escondieron de Atalía, y no lo pusieron a muerte. 2 Crónicas 24:7 para los hijos de Atalía. Esa mujer malvada había irrumpido en la casa de Dios y también había usado todas las cosas santas y dedicadas de la casa del Señor para las pelotas. Sin que Atalia lo supiera, un solo nieto escapó de la masacre. Al igual que su madre, adoraba al dios conocido como Baal. Durante el reinado de Acab y Jezabel, en el apogeo de la adoración a Baal en Israel, Dios se enfrentó directamente al paganismo a través de su profeta Elías. Primero, Dios mostró que él, no Baal, controló la lluvia enviando una sequía que duró 3 años y medio. Baal era el nombre del dios que fue adorado en Canaán y Fenicia. En la antigüedad, durante el período de los jueces, la práctica de la adoración de Baal entró en la vida religiosa judía. Después de que Atalía reinó durante 6 años, el sumo sacerdote Joedá colocó guardias alrededor del templo y coronó públicamente al joven Joás como el rey adecuado. Cuando el nuevo rey fue ungido, el pueblo aplaudió y gritó: ¡Viva el rey! 2 Reyes 11:12. Entonces Joedá sacó al hijo del rey, le puso la corona y le dio el testimonio, una copia de la ley mosaica, y lo han hecho rey y lo han ungido,
y ellos aplaudieron y dijeron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el ruido de la gente que corría y vitoreaba al rey, se acercó a ellos en el templo del Señor. Ella miró, y allí estaba el rey, de pie junto a su columna en la entrada. Los oficiales y los trompeteros estaban al lado del rey, y todo el pueblo de la tierra se regocijaba y tocaba trompetas, y los músicos con sus instrumentos dirigían las alabanzas. Entonces Natalia rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! La reina Atalia se acercó a la gente en el templo para investigar los vítores y los gritos, solo para encontrar a un niño rival, pensó, muerto hacía mucho tiempo y ahora con una corona real. Pero lo que debió alarmarla aún más fue darse cuenta de que la gente lo apoyaba sólidamente. Nadie escuchó su acusación de traición. Después de todo, ella era la usurpadora, no Joás. Joyadá ordenó que la mataran, pero no solo dentro del templo. Fue llevada a la Puerta de los Caballos, donde fue asesinada por sus atrocidades. En Judá, algunas personas ascienden a posiciones de autoridad debido a su pasión por su causa y su sentido del deber. Otros quieren posiciones de liderazgo sin otra razón que alcanzar el poder sobre los demás y disfrutar del sentimiento arrogante que conlleva estar en una posición de superioridad. En la mayoría de las situaciones, averiguar qué tipo de líder tienes no te llevará mucho tiempo. En el caso de Atalía, tomar una decisión no llevó nada de tiempo. Tan pronto como se enteró de que Jehú había quitado la vida a su hijo, el rey Ocosías se levantó y destruyó a todos los herederos reales de la casa de Judá, incluidos todos sus nietos. No pudo matar a Joás, el único niño que quedaba vivo, porque una joven devota llamada Josebiat lo escondió en el templo de Dios durante un período de 6 años, lo que le permitió escapar de su alboroto homicida. El acto que Dios había prometido a su pueblo, que el Mesías vendría a través de la línea real de David, no hizo absolutamente ninguna diferencia para Atalía en lo más mínimo. Esta es la imagen de una líder tan sedienta de poder que haría cualquier cosa para alcanzar y mantener su título ilegítimo, incluso asesinar a sus propios parientes. Atalía gobernó sobre Judá durante 7 años. Al final, el pueblo la sacó violentamente del poder. La reina Atalía es un ejemplo extremo de una líder motivada no por el amor, sino por el poder, el prestigio y la posición. Nunca se tarda mucho en notar la diferencia. Número 3. Herodías, reina de Galilea. Herodías es conocida como una reina malvada, y el hecho de que fuera responsable de la ejecución de Juan el Bautista asegurará que nunca sea olvidada. En la Biblia se la conoce como la esposa de Felipe, que también es el hermano de Herodes el tetrarca. A pesar de esto, Herodes el tetrarca, también conocido como Herodes Antipas, se casó con ella en violación de la ley mientras su hermano Filipo aún vivía. Juan el Bautista tuvo la audacia de predicar contra este adulterio, y Herodías se enfureció tanto con Juan el Bautista que incluso quiso que lo mataran. Ella persuadió a Herodes Antipas para que arrestara a Juan y lo encarcelara, lo que Herodes hizo como resultado de sus esfuerzos. Juan el Bautista era un profeta y predicador influyente en la región, y denunció públicamente la unión de Herodes Antipas y Herodías como un acto inmoral y en contra de la ley judía. Herodías, como esposa de Herodes Filipo, hermano de Herodes Antipas, había abandonado a su esposo para casarse con el tetrarca, lo cual era considerado ilícito y contrario a las leyes religiosas de la época. De hecho, ella había deseado que Juan fuera condenado a muerte. Sin embargo, Herodes Antipas dudaba en llevar a cabo tal plan porque temía la reacción de la gente y también porque creía que Juan era un hombre virtuoso. En un momento dado, Herodes celebró su cumpleaños organizando una fiesta, y durante la celebración, la hija de Herodes entró, bailó
y deleitó tanto a Herodes como a los invitados que estaban con él. Herodes le hizo una promesa precipitada en forma de juramento de que le concedería cualquier petición que pudiera tener. Marcos 6:17 al 28, Biblia ampliada porque Herodes mismo había enviado guardias e hizo que Juan fuera arrestado y encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la esposa de su medio hermano Felipe, porque él, Herodes, se había casado con ella. Porque Juan había dicho a Herodes, según la ley mosaica, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía continuamente a salvo. Cuando escuchó hablar a Juan, se quedó muy perplejo, pero disfrutó escuchándolo. Pero finalmente llegó un momento oportuno para Herodías. Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete para sus funcionarios, nobles, cortesanos, comandantes militares y los principales hombres de Galilea. Salomé, la hija de Herodías, entró y bailó para los hombres. Ella complació y sedujo a Herodes y a sus invitados, y el rey dijo a la muchacha, «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y él le juró, «Todo lo que me pidas, te lo daré hasta la mitad de mi reino». Salió y dijo a su madre, «¿Qué voy a pedir?». Y respondió Herodías, la cabeza de Juan el Bautista. Y ella corrió hacia el rey y le preguntó diciendo, «Quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». El rey estaba profundamente afligido, pero debido a sus juramentos y a sus invitados, que podrían haberlo considerado débil, no estaba dispuesto a faltar a su palabra y rechazarla. Entonces el rey mandó llamar inmediatamente a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y mandó decapitar a Juan en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha. Y la niña se lo dio a su madre. La ejecución de Juan el Bautista, por tanto, fue el resultado de una combinación de factores políticos, familiares y religiosos que llevaron a Herodías a buscar venganza contra el profeta que denunciaba su unión ilegítima. Después de la ejecución de Juan el Bautista, sus discípulos tomaron su cuerpo y lo enterraron, marcando el trágico final de este profeta que denunció la relación ilícita de Herodes Antipas y Herodías. La ejecución generó tensiones en la vida de Herodes Antipas, quien, al enterarse de los milagros de Jesús, temía que fuera Juan resucitado. Herodes también participó en el juicio de Jesús, pero al no obtener respuestas, lo envió de vuelta a Pilato. La historia de Juan el Bautista, con su condena profética y su posterior ejecución, ilustra la intersección de la política y la moral en la narrativa bíblica, así como las consecuencias de decisiones personales en el curso de eventos cruciales en el Nuevo Testamento. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado la historia de las 3 mujeres más maléficas de la Biblia. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio.